bienvenidos a este espacio donde se realizará un análisis crítico acerca de La cabeza bien puesta, siendo su autor Edgar Morin. Cada uno de los compañeros hablará acerca de los capítulos que encontraremos a continuación. El capítulo trata la problemática de los conocimientos cultural humanista y cultural científico. Es por eso que debemos centrarnos profundamente en los problemas de la disciplina y introducir al desarrollo humanista. Trata de que el hombre tenga la capacidad de aprender a ser cada día más humano y que debe de colocar su mente, sus manos en una actividad que adquiera conocimiento para procesarlos y transformarlos. Por lo tanto, nosotros debemos contextualizar las disciplinas. En cuanto al capítulo 2 de La cabeza bien puesta, nos habla que la idea principal es generar la actitud, del que se debe de generar y plantear los problemas por un lado y por el otro son los principios u organizaciones que permitan vincular los saberes y sentidos, es decir, vale más una cabeza bien puesta que una rígida. En cuanto a los pensamientos críticos, el autor es el principal. ¿Por qué? Porque él analiza, estimula la duda para repensar los problemas que se enfrentan ante la sociedad. Los principales que tenemos son las disciplinas que cual aporta una visión, que es la científica, la de los problemas, las interrogantes e interrogantes reflexivas. Y a su vez hablamos del pensamiento complejo, ¿qué significa lo indisociable? Es decir, que el todo se conforma por un todo y el todo forma por cada parte. Es decir, se necesita hablar más de la disciplina en una enseñanza para lograr cierto conocimiento. Dentro de nuestro capítulo 3 de Nuestra cabeza bien puesta, se evidencia un debate de culturas científicas, las ciencias humanas y las culturas de las humanidades. Esta ciencia nos presenta un conocimiento que organiza el saber disperso, donde la cultura científica abarca nuestros conocimientos. Somos los únicos que aparentemente de los seres vivos poseemos un aparato neurocelular hipercomplejo y un lenguaje doblemente articulado. Y los únicos que disponemos de conciencia, es decir, aquí nace el aporte a la ciencia humana, individuo, especie y sociedad, considerado dentro de lo social, lo mitológico y lo económico, es decir, las diversidades de progreso, mientras las culturas de las humanidades se caracterizan, según Ives Bonnefoy, son las palabras con su poder de anticipación las que nos distinguen de las condiciones, la literatura, el ensayo, las películas, las novelas, la poesía y finalmente la filosofía. Son los que nos distinguen y nos dan aquella amplitud para saber que coincidimos entre lo mortal y lo vital. Morin en el cuarto capítulo habla de aprender a vivir. Expresa que no solo necesita conocimiento, sino transformar esos conocimientos. En la literatura, poesía, cine, psicología y filosofía se pueden aprender las lecciones más importantes de la vida a través de poemas, novelas u obras literarias, ya que el mismo se pueden reflejar con claridad su propia vida. Estas áreas deben recurrir a pedagogías conjuntas y a su vez con una iniciación de la lucidez, por medio de una enseñanza continua y a través de ejemplos vividos. ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes a mejorar la convivencia con sus ideas sin que se confunda con lo real? A través de lo imaginario, los mitos del pasado, los dioses del medio de creencias y de la fe, formándolos en los hechos con actitud crítica y autocrítica como elemento de la lucidez y la comprensión humana. En el capítulo 5, Morin nos habla sobre enfrentar la incertidumbre. Para aprender a enfrentar la incertidumbre, deben coincidir varias ciencias o disciplinas, como la física y la biología, la cual se enfoca que carecemos totalmente de certeza sobre los riesgos, lo inesperado y lo incierto. Asimismo, los seres humanos navegamos en un océano de incertidumbre. ¿En qué forma? Desde el punto de vista cerebral, se refiere con el conocimiento, que es una construcción y reconstrucción de saberes. Desde el punto de vista psíquico,
los conocimientos son interpretados por uno mismo. Y desde el punto de vista epistemológico se deduce fundamentos de la filosofía y la ciencia. Okay, continuando con haciendo el análisis crítico de los capítulos, el capítulo 6, según el autor Edgar Morin, hace referencia a que la educación tiene que servir para formar ciudadanos. Esto implica desarrollar la solidaridad y responsabilidad cívica dentro del contexto de la sociedad. En el aprendizaje ciudadano se da una educación bipolar. Por un lado, la unión social como hijos de la patria, quienes se sienten pertenecientes a un territorio. El marxismo minimiza el Estado y divide en conflicto de clase, donde hace referencia a que el Estado-nación funciona como ejército, policía, justicia y religión. Bien, en el capítulo número 7, Edgar Morin nos habla de 3 niveles. Ese primer nivel es con educación primaria, que debe partir de unos conocimientos previos en los estudiantes. Por otro lado, tenemos lo que es la secundaria, que es estudiar, dialogar con los adolescentes para guiarlos hacia una reflexión partiendo de su contexto social. Por último, tenemos lo que es las universidades, donde las investigaciones deben ser productivas, donde tienen que poner su inteligencia a volar para que estas investigaciones sean concretas, específicas y sobre todo analíticas. En el capítulo número 8 nos hablan acerca de la reforma del pensamiento. ¿Cómo debe ser ese pensamiento? Debe ser organizado, debe ser crítico, debe ser, dependiendo de la complejidad de nuestras experiencias, poner la inteligencia al máximo y partiendo de nuestro contexto social. Tenemos el capítulo número 9, las contradicciones. ¿Qué pasa con las contradicciones? Muchas veces nos encontramos de que en la universidad nos dan unas herramientas, pero cuando nos encontramos en el ámbito del trabajo hay un choque. ¿Qué pasa? Estas herramientas que me dieron en la universidad quizás no es lo que yo esperaba para obtenerlo en mi trabajo como tal. Es por esto que la universidad debe estar siempre a la vanguardia en los procesos de la planificación para concatenar y unificar los modelos o las herramientas que queremos en el proceso de enseñanza. Una cabeza bien puesta es tener las herramientas, las ideas necesarias para nosotros seguir adelante en nuestro ámbito laboral.